Bien, estimados colaboradores, saludos a todos. Continuando con lo que es la difusión del anexo 5, procederemos a dar el repaso previo a su evaluación del programa de capacitación específica en el área de trabajo. Como sabrán, el propósito por el cual se les ha difundido este anexo es el poder identificar las tareas, el alcance de las mismas, los recursos que vamos a necesitar, quizás el tiempo que se debe de emplear para realizar las actividades, ¿no? Nuestra actividad principal, nuestro proceso como tal, es el lizaje y traslado de componentes. Entonces es importante identificar qué recursos necesitamos, qué equipos, ¿no? Qué maquinaria, como camión grúa, como montacargas, qué materiales, qué implementos como eslingas, estrobos, cadenas, etcétera. Todo eso es importante identificarlo, los cuales hemos visto qué es lo que vamos a usar en campo. Ahora, también debemos de ver qué peligros, qué riesgos están presentes en nuestra área de trabajo. Recordemos que es una actividad de alto riesgo, por ende tenemos que identificar cuáles son los peligros más frecuentes que nos podemos enfrentar, evaluar los riesgos a los cuales estamos expuestos por interactuar con estos peligros y por último establecer medidas de control. Asimismo, es indispensable identificar qué EPPs necesitamos, ¿ok? ¿Para qué? Para estar mejores protegidos, ver qué jerarquía de controles aplicaremos ante cada una de las circunstancias que nos encontremos. Bien, entonces hay que recordar qué es incidente, qué es accidente. Entonces, básicamente, señores, la teoría nos dice accidente: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. ¿Ok? Y el incidente común, suceso acaecido en el curso del trabajo, en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Señores, para diferenciar accidente e incidente, accidente es algo que deriva en un daño considerable, ¿ok? Y un incidente es el casi accidente, el cuasi accidente, en el cual nos dice casi me caí, casi se tropezó, casi se derramó, ¿ok? Normalmente en un incidente no hay ningún tipo de daño. Como lo dice la teoría, o en el peor de los casos, el daño puede ser controlado con los implementos del botiquín de primeros auxilios y no requiere mayor intervención de un profesional de la salud, ¿okay? Tenemos que entender también que en los accidentes depende mucho la severidad, por lo que se clasifican en accidente leve, incapacitante y mortal. El accidente leve es aquel que no requiere más de un día de descanso médico y posterior a la fecha del suceso, al día siguiente ya pueden retornar a sus actividades, ¿no? El accidente mortal, como su nombre lo dice, está relacionado a lo que es la muerte, fallecimiento de un trabajador. Si es 2 o más trabajadores, estaríamos hablando de una catástrofe, ¿no? Y en cuanto al accidente incapacitante, recordemos que este puede ser total temporal, parcial permanente, total permanente, dependiendo del grado de inmovilidad que tenga nuestro órgano o nuestra extremidad, o quizás alguna función motora, ¿okay? Si bien también hemos hablado de incidente, es algo que no te causa mayor daño, hay otro tipo de incidente peligroso que también está dentro de su examen, que nos dice que es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. Un ejemplo de esto es que nos estemos izando algún contenedor con materiales peligrosos y por ahí una de nuestras eslingas no fueron revisadas adecuadamente antes del inicio, terminan por romper una y hace que la carga sufra como un balanceo. Entonces al final no se cayó, pero casi se nos cae el contenedor, ¿no? Entonces imagínense, si cae un contenedor con materiales peligrosos, es indicio de que pudo haber sido fatal, ¿no? Exposición a los trabajadores que están cerca, contaminación del medio ambiente, el tema de remediación, reparar el suelo, mitigación, etc., ¿no? Entonces es un incidente peligroso. También tenemos que entender enfermedad ocupacional. Se produce como consecuencia de la actividad desarrollada durante la jornada laboral, es decir, todas las acciones que realicemos por parte de nuestro trabajo. Entonces implica que podamos adquirir una enfermedad ocupacional. Ahora, los efectos de esta enfermedad normalmente se hacen visibles después de unos años. No es que hoy día estás expuesto al polvo y mañana ya estás con silicosis o una enfermedad respiratoria.
Entonces es importante saber eso. Por ejemplo, en nuestro área de trabajo, como hemos visto, el cáncer de piel es algo a lo que podemos estar expuestos. Medidas de control, simplemente usar ropa de trabajo que nos cubra la mayor parte del cuerpo, uso de lentes oscuros, uso bloqueador, cortavientos, etc. Entonces es una enfermedad ocupacional a la cual nos estamos expuestos, ¿no? De igual manera, quizás debido al polvo vamos a estar expuestos a poder contraer la silicosis, ¿no? Una enfermedad respiratoria. De igual manera esto tiene que ser controlado. Otra enfermedad ocupacional que podríamos adquirir debido a nuestras labores, la hipoacusia, ¿no? Perder la audición paulatinamente, es decir, progresivamente, de acuerdo al tiempo de exposición en el que estemos, propio de nuestras máquinas que vayamos a usar, ¿no? Y por último también podemos encontrar los trastornos musculoesqueléticos, debido a lo que es las acciones repetitivas. Durante bastante tiempo es importante realizar pausas activas para evitar sufrir esto, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos que vamos a encontrar dentro de nuestras actividades. Pasemos al punto 3, peligro y riesgo. Es importante saber que estos términos, si bien se relacionan, guardan algún tipo de concordancia, tienen diferentes significados, diferentes definiciones, ¿okay? Peligro, la teoría nos dice: pregunta examen, situación o característica intrínseca de algo capaz de causar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Señores, peligro es todo lo que tiene potencial de causarnos daño, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de daños, como son lesiones, enfermedades, daños a la propiedad del medio ambiente, paralización de un proceso, etc. Pero también es importante identificar qué tipos de peligros tenemos, ¿no? Tenemos 5: físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Dentro de los físicos tenemos al ruido, propio de las maquinarias que podamos usar, o quizás algunas actividades que estén realizándose cerca de nosotros, algo conexo. Temperaturas extremas, ya sea demasiado calor, demasiado frío. Iluminaciones, cuando podamos realizar trabajos en un espacio cerrado, con inadecuada iluminación. Vibraciones, propias de la maquinaria que podamos usar, entre otros. Tenemos también los químicos, ¿no? Dicen detergentes, lejías, líquido de batería, dentro de los cuales nosotros vamos a encontrar bastante lo que son productos como combustible, ¿no? Petróleo, gasolina, quizás por ahí aceite de motor, de las máquinas, etc. Entonces es importante siempre saber que la interacción con estos productos es un peligro químico. Luego tenemos los ergonómicos, que está relacionado al levantamiento de cargas. Quizás hay componentes pesados, tenemos que ver la manera adecuada de cómo levantarlos. Recordemos que legalmente un hombre puede cargar hasta 25 kilos, ¿no? Y una dama hasta 15 kilos. De igual manera, dentro de este aspecto encontramos lo que son movimientos repetitivos y prolongados, los cuales se deben de contrarrestar con pausas activas o rotación del personal. Sí, el siguiente tipo de peligros psicosociales, relacionados a factores de trabajo, factores personales, quizás el estrés, quizás por ahí malas relaciones con algún compañero o propiamente con la familia. Debemos de tratar de evitar mezclar eso, ¿no? Y digo tratar porque muchas veces es complicado dejar los problemas de la casa, normalmente lo llevamos al trabajo, ¿no? Pero es importante estar concentrados en el trabajo y evitar estos peligros psicosociales. Y por último tenemos los riesgos biológicos, que están relacionados a lo que son virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, ¿no? Hasta hace unos años, bueno, inclusive seguimos todavía con esto, con el SARS-CoV-2, el virus SARS-CoV-2, también conocido como COVID-19, es algo latente, si bien ya está más controlado, pero de todas maneras no debemos de bajar la guardia en cuanto a las medidas de seguridad para este tipo de peligros biológicos. ¿Qué riesgo? Si hemos dicho que peligro es todo lo que tiene potencial de causar daño, hablamos de riesgo a una combinación de probabilidad y severidad. ¿Probabilidad de qué? De que un peligro se materialice en determinadas condiciones, y la severidad es los daños que se pueden causar a las personas, equipos y al medio ambiente, es decir, qué tan grave fue. Haciendo esta combinación, nosotros encontramos, para poder evaluar los riesgos, un cuadro de doble entrada, ¿no? La matriz de probabilidad y severidad. Entonces tenemos dos columnas, dos aspectos. Severidad comprendida por 5 ítems, ¿no? Catastrófico, mortalidad, permanente, temporal y menor. Y la frecuencia es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda y prácticamente que suceda. Nosotros tenemos que evaluar. Pongamos como ejemplo, ¿sí? Pongamos que nuestro peligro es la radiación solar, ¿ok? Nuestro riesgo va a ser exposición a la radiación solar.
Entonces tenemos que evaluar. La exposición a la radiación solar es común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible que suceda. Nosotros vamos a colocarle como que podría suceder, entonces tomaríamos el valor de C. Si en caso estoy expuesto a la radiación solar, ¿qué me puede producir? Quizás irritación de la piel, pero siempre debemos de buscar el mayor peligro, la mayor consecuencia que nos puede dar. En este caso un cáncer de piel, no sería algo permanente, entonces lo colocaríamos como un 3. Un 3 y un C que me da un 13, ¿no? Recordemos que dentro de esta matriz, al tener un color tener un número dentro del color rojo, no podemos iniciar las actividades, ¿ok? Mientras que en un color amarillo sí podríamos, pero siempre tenemos que buscar reducirlo por lo menos hasta un color verde. Y si tenemos un color verde, buscar que el número que nos salga sea el más mínimo. Y como les dije, normalmente de un color rojo pasamos a reducir el nivel de riesgo a un color amarillo. Muy rara vez se pasa a un color verde, al menos que apliquemos según la jerarquía de controles, que es eliminar, sustituir controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Si aplicamos una eliminación, una sustitución o un control de ingeniería, sí podríamos estar hablando de pasar de un nivel rojo a un nivel verde. Pero normalmente los controles que apliquemos en lo que es nuestro IPRC continuo están relacionados a simplemente bajar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. ¿Ok, señores? Aquí tenemos un ejemplo de riesgos: golpeado por caída de cargas, colisión con equipos móviles y fijos, atropello, choques, volcaduras, contraer el COVID-19, caídas a desnivel, golpes en las manos, dedos, en la cabeza. Son algunos riesgos a los que vamos a estar expuestos. Ahora, también tenemos que identificar y diferenciar cuándo es un acto inseguro y cuándo es una condición insegura. Pregunta de examen. El acto inseguro es todo lo que se produce por acción del hombre. Es decir, el hombre es el principal causante de esto. Mientras que una condición insegura se puede producir por una combinación tanto de hombre, pero normalmente es producido por el medio ambiente, ¿ok? Por ejemplo, un acto inseguro es estar saltando excavaciones o zanjas en lugar de rodearlas. Y una condición insegura es, mientras que estemos trabajando, se presente alguna tormenta eléctrica, quizás alguna lluvia, y estemos trabajando con equipos energizados. Entonces, eso es una condición insegura. Obviamente hay medidas que tomar, etc. Luego tenemos que entender que de manera diaria vamos a realizar diferentes aspectos, diferentes gestión documentaria, ¿no? Entre los cuales está siempre hacer el permiso de izaje con grúa y camión grúa, en los checklists de preuso, ya sea para el camión grúa, para el montacargas. Asimismo, sí o sí tenemos que realizar lo que eso es el IPRC continuo, ¿ok? El IPRC continuo es una actividad que se realiza todos los días. La diferencia con el IPRC de línea base es que en el de línea base se identifican absolutamente todos los peligros y se evalúan todos los riesgos que podamos encontrar. Eso no quiere decir que todos esos peligros los encontremos en un día. Quizás en algún momento está soleado, quizás en algún momento está con lluvia. Depende mucho del día a día, es por eso que el IPRC se realiza de manera diaria. Y ojo, no es que como voy a realizar la misma actividad todos los días, voy en la noche y aprovecho en llenar el IPRC y al día siguiente lo presento como si fuera normal. Eso, señores, es algo que tenemos que trabajar para evitar accidentes e incidentes. De igual manera, tenemos que inspeccionar nuestros equipos, nuestros materiales como estrobos, eslingas, para evitar que estos estén en mal estado y terminemos derivando en una caída de la carga suspendida y a estar hablando quizás de algún daño a la propiedad, al equipo o en el peor de los casos a las personas. Como les dije, estos documentos se tienen que realizar. ¿Quién lo va a hacer? ¿El supervisor? ¿El gerente? No, esto lo tiene que realizar cada colaborador asignado a la tarea. Es decir, si el operador de montacargas o usuario de montacargas, tiene que realizar el checklist el operador de montacargas. De igual manera el camión grúa, etc. ¿Cuándo se tiene que hacer? De manera diaria, todos los días. ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? Cada uno de nosotros es responsable de que nuestro trabajo sea seguro. Tenemos que protegernos y propagar la seguridad tanto para uno mismo como para nuestros compañeros de trabajo. Sí, en el punto 5 hablamos de los PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro. Son documentos que contienen descripción no específica del paso a paso de cómo debemos realizar las actividades, pero de manera segura. Sí, nosotros vamos a trabajar básicamente con dos PETs.
que es el visaje de carga con camión grúa, y el de carga y descarga de materiales con montacargas. Entonces ya de cierta manera les hemos difundido también esto en el área de trabajo. Entonces es importante saber por lo menos, ¿no?, que antes de cualquier actividad debemos de delimitar el área de trabajo, llenar nuestros permisos, inspeccionar nuestros materiales, llevar los equipos hacia el punto deseado, contar siempre con el apoyo de los compañeros, comunicación constante, etc. ¿Sí? Entonces aquí, como ustedes ven, los PETs siempre tienen un objetivo, un alcance, responsabilidades y el paso a paso. Asimismo vamos a encontrar restricciones, ¿no?, en cada uno de estos PETs. Es por ello la importancia de saber y tener conocimientos de cada uno de estos aspectos. Pasemos a hablar de lo que son materiales peligrosos, capacitación en el control de... Normalmente un material peligroso es aquel que tiene características físico-químicas y biológicas. Por el manejo al que es o va a ser sometido, puede generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, etc. Normalmente los materiales peligrosos, ustedes se van a dar cuenta que cuentan con una rotulación, ¿ok? Está presente una rotulación. Normalmente es un rectángulo anaranjado que tiene las siglas UN junto a un número. Este número es como el DNI del producto. Existe una guía GRE, un libro llamado guía GRE, que es la guía de respuesta ante emergencias, en donde están todos los productos enlistados y los puedes buscar de acuerdo a su número UN, ¿ok? O también por orden alfabético. De igual manera van a encontrar que el ROM mono-FPA está presente en los materiales peligrosos. Este ROM mono-FPA sirve para el almacenamiento de estos. Y se van a dar cuenta que tienen 4 colores: azul, rojo, amarillo y blanco. El azul indica el riesgo a la salud, el rojo el nivel de inflamabilidad, el amarillo el nivel de reactividad y el blanco es un riesgo específico. Se van a percatar que los números van del 0 al 4. Entre más alto veamos el número, es decir, si vemos un 3, un 4, significa que es más peligroso y más dañino. Por ejemplo, si hablamos de salud, si vemos un 4 es sumamente peligroso para la exposición humana. Si vemos un 0 no hay problema, no es peligroso. El nivel de inflamabilidad, entre más alto sea su explosión, el nivel para que se propague un incendio, se genere un incendio, la temperatura es menor. Es decir, si vemos un 4, quizás a 25 grados centígrados ese producto puede arder. De igual manera en cuanto al amarillo, entre más alto sea el número, el nivel de reactividad es mucho más fácil. Y por último, nivel blanco, hablamos de que pueden encontrar siglas CO, que significa corrosivo, un OX que significa oxidante, o quizás una W tachada que significa que reacciona violentamente con el agua. Es una característica específica del producto que está almacenado o que vamos a manipular. Tengamos en consideración siempre eso. Ahora, hablemos de agentes físicos, ¿sí? La iluminación, el ruido, temperaturas extremas. Varios de estos factores ya los hemos visto. Como les hemos dicho, la radiación solar tenemos que tratarla, combatirla con protección de EPPs. Es algo que normalmente es una condición de trabajo, ¿no? Más que un acto inseguro. Es por eso que debemos ver la manera de combatir esto. De igual manera vamos a estar expuestos al ruido. Recuerden que por ley el nivel máximo de ruido debe ser de 85 decibeles. Si en caso se presenta un decibel mayor, se tiene que buscar medidas de seguridad como uso de tapones, orejeras, quizás aislar la máquina que está emitiendo el ruido, etc., ¿no? De igual manera hablamos de agentes químicos como es el combustible, el aerosol, el aceite de motor, quizás el petróleo o otro líquido que pueda ser inflamable o que tengamos que interactuar con ellos. Agentes biológicos, ya hemos hablado del COVID-19, pero no simplemente existe esta enfermedad, ¿no? Hay otras más comunes como un resfriado común, la tos, etc. Son agentes biológicos que pueden causarnos daños, por eso que debemos tomar siempre las medidas necesarias. Pasemos al punto 9, identificación y prevención ergonómica, también pregunta de examen. La ergonomía es también conocida como la ingeniería humana. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad de esta ingeniería? Es el de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar los riesgos y los efectos negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Bueno, básicamente la ergonomía se encarga
de que todo lo que vayan a usar esté diseñado de acuerdo a sus condiciones antropométricas. Es decir, si una persona es alta, se le tiene que dar una silla apropiada, ¿no?, para su estatura. De igual manera, esto va relacionado a lo que son las pausas activas, a poder realizar diferentes descansos o rotación del personal cuando estemos frente a tareas o actividades que sean rutinarias y constantes, ¿sí? Hablemos del código de colores y señalización en el área. Cuando vayamos hacia el campamento, bueno, el propio campamento, en la vía también se van a dar cuenta de que este tipo de señales es más que todo para lo que son conducción en carretera. Por ejemplo, tenemos señal de prevención, señal de reglamentación y señal de información. La de prevención nos advierte de peligros, ¿no? Si nos acercamos a una curva muy cerrada, si la curva que viene es sinuosa, si se viene una curva para el lado derecho, hacia el lado izquierdo, etc. Nos previene, nos avisa de los peligros. La reglamentación nos indica a qué velocidad podemos ir, qué está prohibido, quizás está prohibido adelantar en esa zona, etc. La información nos indica qué lugar se puede aproximar, qué servicios están cerca, quizás hay un teléfono de emergencia por la ruta que estamos yendo. Entonces es importante saber identificar esto. Nos vamos a dar cuenta más adelante que dentro de seguridad laboral como tal, también vamos a encontrar otro tipo de señales y otra clasificación. Pero hablemos primero del uso de EPP. El EPP es el equipo de protección personal, ¿sí? Entonces, lo básico que nosotros vamos a entregarles es casco, lentes, tapones, orejeras, ropa de trabajo, chaleco, zapatos de seguridad, guantes de seguridad, etc. Y de acuerdo a un trabajo específico ya estaríamos hablando de entregarles un respirador con filtros, quizás por ahí guantes de nitrilo para la manipulación de materiales peligrosos, etc., ¿no? Pero tenemos que saber una cosa, que si bien el EPP pertenece a la jerarquía de controles, este equipo de protección personal no evita la ocurrencia de incidentes o accidentes, simplemente mitiga la gravedad de las consecuencias. Es decir, este EPP no va a hacer que la pared no se caiga, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, si la pared se cae, protegerte de que te impacte en la cabeza directamente, ¿sí? Pues tengamos en consideración eso. El EPP no evita la ocurrencia de incidentes o accidentes. Como les comenté, en la seguridad laboral existe una clasificación de colores y señales como tal, según la norma técnica peruana NTP 399, que nos dice que existen 5 tipos de señales: las de prohibición, advertencia, obligación, informativas y contra incendios. Características: las de prohibición es un círculo de color rojo con fondo blanco y el pictograma de color negro, un círculo tachado. Las de advertencia es un triángulo de color amarillo y con pictograma de color negro. Las de obligación es un círculo de color azul y con pictograma de color blanco. Las informativas pueden ser cuadradas o rectangulares de color verde y el pictograma de color blanco. De igual manera, la lucha contra incendios puede ser rectangular o cuadrada de color rojo y el pictograma de color blanco. Su nombre lo dice: las primeras me prohíben, me restringen, me indican qué no debo hacer, qué no está permitido. En las advertencias se encuentra bastante lo que son peligros que estén latentes en el área, ¿no? En el área de trabajo quizás hay riesgos eléctricos, quizás hay riesgo de izaje, quizás hay riesgos de atrapamiento, etc. Las obligaciones relacionadas al uso de EPPs: uso de EPP obligatorio de casco, uso obligatorio de lentes, uso obligatorio de guantes, etc. Informativas va relacionado a lo que son evacuación, ¿no? Zonas seguras en caso de sismo, quizás donde está el botiquín, quizás donde está la camilla, el camino que se debe de seguir para la evacuación, etc. Y por último, la lucha contra incendios, donde está ubicado un extintor, donde está ubicada la manguera, quizás la alarma de pánico. De igual manera, tenemos que saber que el uso del teléfono dentro del trabajo es netamente en caso suceda un accidente o un incidente. Siempre es bueno identificar cuáles son las medidas que se han planteado en el plan de contingencia y respuesta a emergencia, ¿no? En este vamos a encontrar qué aspectos o qué accidentes se pueden encontrar dentro de nuestras actividades. Es por ello que siempre es importante saber a quién tengo que comunicar. De igual manera, ante la ocurrencia de un sismo, es importante saber dónde va a ser nuestro punto de encuentro, dónde están los equipos de emergencia, botiquines, camillas, derrame, extintores, lavaojos, etc.
Entonces todo eso es importante y también ya está marcado en el área de trabajo. De igual manera, cuando hablamos de lucha contra incendios, entender que existen 5 tipos de fuegos, el A, B, C, D y el K. Tipos de fuego A, todo lo que tiene que ver con sólidos, ¿no? Madera, cartón, papel, etc. Tipo de clase B, lo que son líquidos inflamables, gasolina, petróleo, algún tipo de aceite. Tipos de clase C, lo que tiene que ver con electricidad, cortocircuitos, equipos energizados. Tipos de fuego de clase D son metales que pueden arder por sí mismos a una determinada temperatura. Y los tipos de clase K relacionados a lo que son cocinas, brasas de cocinas. ¿Ok? Entonces es importante dentro de un extintor identificar el manómetro, su reloj, que siempre la aguja esté dentro del color verde. Si está hacia la izquierda o hacia la derecha, ese extintor es lo más probable es que no nos sirva, no nos ayude a mitigar el amago de incendio. ¿Okay? Siempre revisar la fecha de vencimiento del mismo y la fecha de su presión hidrostática. Por último, también tenemos que recordar que ante un accidente, lo primero que tenemos que hacer es avisar, ¿ok? La mnemotecnia, que es el PAS: proteger, avisar y socorrer. ¿Proteger a quién? Primero me protejo a mí, veo si la zona está segura para poder ayudar. Luego tengo que avisar, informar. ¿A quién tengo que avisar en este caso? A mi supervisor directo, ¿ok? Si en caso estoy en un accidente de manera particular, me fui de viaje con mi familia, tengo que avisar a las autoridades correspondientes. Recuerden, policía 105 y bomberos 116. De igual manera, ¿cuándo tengo que avisar esto? Después de una hora, ¿verdad? No, señores. El aviso es inmediato. Apenas ocurre el accidente, si yo he participado de él, tengo que avisar. Importante, ¿no? ¿Cómo tengo que hacerlo? Mediante llamada telefónica o quizás mediante radio. Si es que es mediante llamada telefónica, importante es indicar qué es lo que ha pasado, cuántos accidentados hay, si están conscientes o no están conscientes, indicar el lugar en donde ha pasado. Si por alguna razón el accidente fue en una zona que no tiene señal y tuve que avanzar unos metros para informar, dar siempre referencias de cómo llegar al punto del accidente. Importante, no se debe de colgar la llamada hasta que el centro de control, el encargado, el que está recepcionando la llamada, lo indique. ¿Por qué? Porque él te va a preguntar mayores detalles que tú puedas ayudarles o brindarles para que ellos puedan llegar lo más pronto posible. Y por último, hablemos del orden de la limpieza en el área de trabajo. Es importante, señores, esto suena también como una medida de control que siempre se debe de aplicar, lo que son las 5 S. Es una metodología japonesa que nos permite mantener el área limpia y ordenada para evitar accidentes. Si ustedes se van a dar cuenta, el tener un área limpia y ordenada es mucho más eficiente, nos ayuda a evitar quizás tropiezos, caídas, cables sueltos, etc. Famosa, conocida por Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu y Shitsuke. La primera es clasificar, ¿no? Ver qué es lo que voy a necesitar, qué es lo que me sirve y qué no. Lo que no me sirve, simplemente ¿qué hago? Lo boto, lo desecho. Seiton significa ordenar cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Si ya tengo lo que me sirve, lo que voy a utilizar, lo que lo que tengo que mantenerlo ordenadamente e identificar qué es lo primordial, qué es lo que no, y simplemente pasar a la siguiente S, que es Seisu, que significa limpieza. Mis herramientas no pueden estar con grasa, no pueden estar quizás embarradas con algún líquido que a la larga, cuando quiero utilizarlo, me causa mayor problema o dificultad. Entonces es importante primero clasificar, ordenar y luego limpiar. Luego esto tengo que mantenerlo. No es que hoy día lunes, perfecto, lo hago y mañana martes ya no, regreso nuevamente a la sociedad. Eso no nos serviría. Para que por fin la última S, que es Shitsuke, que es la disciplina. Ok, lo hice una semana, pero a la siguiente nuevamente retorné a lo que es mi acostumbrada sociedad, mi acostumbrado desorden. Si es que no lo hacemos una disciplina, un hábito para nosotros, de nada servirá esta disciplina. Entonces, señores, es importante siempre el orden y la limpieza, ¿sí? Por último, como les dije, siempre recuerden establecer medidas de control, buscar lo que son identificar peligros, evaluar los riesgos y por último, en caso de algún accidente o incidente, siempre informar inmediatamente. Ok, señores, entonces cualquier duda o consulta estamos para ayudarlos.